Es sorprendente que en el mismo centro histórico de la ciudad de Córdoba se pueda disfrutar de esta auténtica reserva del medio ambiente. El entorno de los sotos de la Albolafia está reconocido como monumento natural desde el año 2001. El origen de su nombre es la Albolafia, la noria que servía para elevar el agua del río hasta el palacio de los califas cuando la dinastía omeya gobernaba al Andaluz. El río Guadalquivir es la arteria que dio vida desde sus orígenes a esta urbe. Gran río, gran rey de Andalucía. Así lo denominó en sus versos Luis de Góngora. El poeta nacido en Córdoba acostumbraba a pasear por su ribera como otros tantos cordobeses han hecho durante siglos. Guadalquivir quiere decir en árabe río grande o caudaloso. Su paso por este casco urbano dibuja el perfil por el que se ha reconocido siempre a Córdoba. Un semblante único y singular por el que la ciudad recibió el título de Patrimonio de la Humanidad. El puente romano une las dos orillas. En una el Alcázar y la mezquita catedral. Y en la otra, la Torre de Calahorra, la fortaleza construida para defender el puente. En el año 875 de nuestra era, un cordobés descendiente de bereberes intentó volar. Se anticipó 600 años al diseño de la máquina voladora del genio renacentista Leonardo da Vinci. Abbas ibn Firnas fue un sabio de gran reputación en la corte del esplendor y los prodigios de los Omeya, cuando Córdoba se convirtió en el mayor centro del saber y la ciencia de Occidente. Tras muchos años observando las aves y después de muchos cálculos, Firnas construyó un artefacto con unas alas de madera y se lanzó desde la torre más alta de la Medina. Al parecer, consiguió planear unos minutos y después se desplomó cerca del Guadalquivir. El ingeniero José Luis Manzanares se inspiró en la figura de Abbas Firnas cuando construyó el sexto puente de la ciudad ya en el siglo XXI. Otro personaje alado preside el puente romano desde el siglo XVII. Es el arcángel San Rafael, custodio de Córdoba. En 1651, una grave epidemia de peste causó estragos entre la población. Fue entonces cuando se colocó la escultura de San Rafael como guardián de la entrada a la ciudad. Desde la Edad Media, los cordobeses confiaron en su ángel protector y le dedicaron infinidad de monumentos en las casas, plazas y calles. Gran parte de los que aquí nacen reciben el nombre de Rafael. Que lo raspe un poquito, si os cierra. Abajo, donde está más rugoso. Para pasárselo con mucho cuidado, menos fuerte, menos. Todo blanco de pinar. Este es de la segunda fase. Córdoba tiene una antigüedad de más de 5.000 años. La evidencia más antigua se traslada al Calcolítico, unos 3.000 a.C. aproximadamente, y sin solución de continuidad se ha ido habitando ese solar de Córdoba. Córdoba ha sido capital de la Bética en época romana y posteriormente va a ser capital de Al-Ándalus. Es una ciudad muy importante en época visigoda, pero va a ser posteriormente en época andalusí capital del Emirato y capital del Califato. Y todo eso ha dejado un acervo material, un acervo arqueológico impresionante que pocas ciudades del occidente mediterráneo lo tienen, salvo probablemente Roma, ¿no?
Hace más de 2000 años, las primeras tropas romanas que llegaron al sur de la península se asentaron en la margen derecha del río, que por aquel entonces era conocido como Betis. El general Claudio Marcelo fundó de forma oficial la Civis en el siglo II a.C. A los pies de una sierra rica por sus minerales y rodeado de una valiosa campiña, el emplazamiento era sin duda ideal para crear una auténtica civis romana. Pronto Córdoba, como la denominaban los romanos, alcanzó el título de colonia patricia, con 2 foros, importantes templos, anfiteatro, circo y acueducto. La provincia bética abarcaba todo el territorio en torno al Guadalquivir y era la principal productora de aceite en los tiempos del imperio. Por el río llegaban naves de bajo calado que se cargaban con todas las riquezas de Sierra Morena, minerales y metales de alto valor, y sobre todo aceite y vino. Su destino era el puerto de Hispalis, la actual Sevilla. En una de las plazas más populares de Córdoba, un potrillo preside la fuente. Desde el siglo XV hay mención escrita de este lugar como mercado de compraventa de ganado. Aquí se herraban los caballos y mulas y había una fuente para que los animales pudieran beber. Por aquel entonces abrió sus puertas el establecimiento hotelero más antiguo de la ciudad, la Posada del Potro. En este hostal se alojaban viajantes de diversa condición. También fue parada y fonda de personajes ilustres de fama universal. El mismo Cervantes se alojó en la posada varias veces. El lugar aparece en las andanzas del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Hasta los caballos tienen su catedral, escribió Federico García Lorca, sorprendido por la envergadura del edificio y los establos de las caballerizas reales. Cuando la nobleza disfrutaba del ocio lejos del frente de batalla, se dedicaba al ejercicio de los juegos ecuestres. En el siglo XVI, la cría de caballos se convirtió en todo un arte. Felipe II, gran amante de los caballos, ordenó la construcción de este real sitio. El monarca pensó que era el lugar ideal para albergar el nacimiento de una nueva estirpe, el caballo andaluz, pura raza española. Un caballo que nació con el duende para la danza. Sobre un magnífico caballo, inmortalizó el escultor cordobés Mateo Inurria a Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán. Consejero militar de confianza de la reina Isabel, pasó a la historia por su participación en las más importantes contiendas de la época.
El monumento está situado en la Plaza de las Tendillas, en la antigua explanada que ocupaba el Foro Romano. La plaza es uno de los escenarios para la gran Noche Blanca del flamenco que se celebra al final de la primavera. Una noche en la que Córdoba no duerme. Las figuras más destacadas del cante, el baile y la música llenan con todo su arte los lugares más bellos de la ciudad. Los planes y estrategias para la conquista de los últimos enclaves musulmanes en la península se desarrollaron en el Alcázar. El edificio fue el cuartel general de las tropas a partir de 1482. Los reyes católicos trasladaron la corte aquí durante la campaña de asedio al Reino de Granada, último reducto islámico. En el siglo XIV, sobre los restos del antiguo palacio califal, el rey Alfonso XI finalizó la construcción de la nueva fortaleza en honor a Alfonso X el Sabio. Debía tener una función claramente defensiva, pero a la vez servir de digno palacio y residencia de reyes. En la actualidad, las instalaciones albergan un museo en el que se muestran vestigios de todas las culturas que aquí florecieron. Destaca el salón que alberga auténticas joyas, como los mosaicos romanos recuperados en la remodelación de la Plaza de la Corredera. Las crónicas de la época relatan que a la reina Isabel le gustaba dar largos paseos por el jardín del Alcázar, pero que le molestaba el ruido de la cercana noria, la albolafia. Así que durante su estancia tuvo que ser desmontada para que la reina pudiera descansar. La reina Isabel debía atender varios frentes en aquellos días. Fue aquí donde Cristóbal Colón pudo exponer en detalle a los consejeros de los monarcas la magnitud de su expedición a las Indias, aunque todavía no sabía que descubriría un nuevo mundo. El descubrimiento de América trajo prosperidad y auténticos cambios en la sociedad cordobesa. En la ciudad proliferaron las grandes casas y palacios, entre ellos el Palacio de Viana, un inmueble emblemático en el que se pueden contemplar 5 siglos de la historia de Córdoba a través del legado de esta familia.
El jardín andalusí sirve para el bienestar y cuenta con variedad de plantas aromáticas y medicinales, además de especies exóticas de los rincones más remotos. Es como una aproximación al paraíso. El Islam describe el jardín del Edén con muchas fuentes y arroyos de los que brota agua, leche, vino o miel. La naturaleza se convirtió en arte. Se aprecia en la disposición de los jardines y en la utilización de motivos vegetales en las piezas de construcción y decorativas. Los atauriques eran como una prolongación de la vegetación del jardín, labrado en las fachadas y muros de las edificaciones, una constante artística en la cultura musulmana y en el estilo mudéjar posterior. Al lado de los jardines del Alcázar se situaban los baños del califa. Sus instalaciones permiten hacerse una idea de cómo era la sofisticación y el lujo en la vida cotidiana de hace más de 1000 años. El baño era un ritual para el espíritu. Se trataba de la purificación del cuerpo y la mente. Los jardines eran también pequeños vergeles para el esparcimiento y el amor, como prolongación de los recintos privados del harén del emir. En el año 929, Abderramán III se proclama califa independiente. La ciudad se convierte en una de las más prósperas del mundo. Contaba con iluminación nocturna, red de alcantarillado y más de 300 baños públicos para una población que superaba el 500.000 de habitantes. En el siglo VIII, sobre los cimientos de un antiguo templo visigodo, el primer emir de Córdoba, Abderramán I, inició las obras de la mezquita. Le llamaban el príncipe errante o fugitivo. Había llegado a Córdoba tras escapar de la masacre que sufrieron los herederos de la dinastía omeya en Siria. El nuevo centro sagrado debía servir para acoger a una gran cantidad de fieles, ya que el emir iba a sentar las bases para convertir Córdoba en la capital del Islam occidental. En su primera fase de construcción se aprecia el uso de materiales procedentes de antiguos edificios romanos y visigodos. En las posteriores ampliaciones, llevadas a cabo por los sucesores de Abderramán I, aparecen los capiteles árabes con la típica decoración vegetal. La inmensa sala de oración es un bosque de 850 columnas de mármol, jaspe y granito
sobre las que se apoyan 365 arcadas bicolores con forma de herradura. Fue la mezquita más grande de su época. En el siglo X, bajo el mandato de Al-Hakam II, hijo de Abderramán III, se alcanza el nivel artístico más sofisticado. Las dos ciudades más importantes del Mediterráneo eran la Córdoba gobernada por los califas omeyas y la Constantinopla de los emperadores de Bizancio. Ambas potencias colaboraron en proyectos culturales. Uno de ellos fue la decoración del mihrab de la mezquita. El mihrab era la capilla desde donde el imán dirigía la oración y junto a la que se situaba el recinto para el califa y su séquito. Nuevos lugares albergan ahora la creación contemporánea como el espacio cultural levantado en la otra orilla del río. El Centro de Creación Contemporánea es un laboratorio abierto donde la arquitectura pretende provocar nuevos modos de expresión. Nuevas arquitecturas que rinden homenaje o se inspiran en las geometrías del arte andalusí. Un laboratorio con una fascinante fachada mediática que proyecta imágenes en movimiento. Imágenes cambiantes como las del mismo río en la orilla sur. Réplica vanguardista al perfil tradicional de la ciudad. Todos los años, acompañada por la primera luna llena de la primavera, la Semana Santa cordobesa irrumpe en los monumentos y calles más emblemáticas de la ciudad. Una vivencia religiosa y cultural fuertemente arraigada en los orígenes de la urbe. Cercaron la mezquita y esparcieron agua bendita por toda ella. Así relata en sus crónicas Alfonso X el Sabio cómo su padre, el rey Fernando III, al entrar en Córdoba, mandó que se consagrara la mezquita y que se pusiera una cruz en la torre más alta. Cuando los cristianos vuelven a dominar Córdoba, la mezquita siguió en obras. Se añadieron nuevos elementos de culto.
Los laterales se ocuparon con capillas concedidas a las familias locales más destacadas para sus monumentos funerarios. Finalmente, en el siglo XVI, durante el reinado de Carlos V, se alza en su interior la Catedral de Santa María de Córdoba. La mezquita es el alma de Córdoba, un centro espiritual monumental en continua transformación durante más de 10 siglos. La insistencia de la mirada, porque es el ojo puerta abierta del alma que deja ver sus interioridades, revela su intimidad y delata sus secretos. Son versos de Ibn Hazm de su libro de poemas Collar de la Paloma sobre el amor y los amantes. El poeta cumbre de la literatura hispanoárabe vivió su infancia a finales del siglo X en el harén del califa en Medina Azahara. Según cuenta la leyenda, la construcción de Medina Azahara tiene su origen en un gran amor. Abderramán III sentía especial debilidad hacia una de sus favoritas, de nombre Azahara. Pero es solo eso, una leyenda. La historia oficial apunta a otra causa. El primer califa independiente de Damasco deseaba mostrar todo el poder del califato. Eligió un enclave en las afueras de Córdoba, a los pies de la sierra, para levantar la ciudad-palacio. Medina Azahara se traduce del árabe como ciudad resplandeciente. Cuentan que el salón donde se recibía a los embajadores tenía el techo de oro. Cuando el sol penetraba en la estancia, todo brillaba de tal forma que deslumbraba la vista. Como la presencia del mismo Abderramán III, el elegido por Alá como representante de lo divino en el mundo de los mortales. Hay un embajador, Juan de Gorce, que se tiraba en Córdoba 3 años esperando a ser recibido por el califa porque llegaba un poquito y lo hizo esperar el califa hasta que se tranquilizara un poco. Es decir, todo un proceso protocolario con mucho boato que toda la ciudad está para participar de este gran teatrillo del poder. Los valores que tiene Medina Azahara son excepcionales por cuanto nos permite conocer la arquitectura del califato, de los califatos, que salvo en Medina Azahara no se puede hacer en ningún otro sitio. Las otras ciudades califales son el Cairo, Bagdad, que son irrecuperables. Aquí se abandona a partir de 1009 y nos permite poder recuperar y entender la arquitectura de una ciudad califal. Medina Azahara, reconocida ahora como Patrimonio de la Humanidad, brilló tan solo durante 70 años. Tras la caída del califato y la instauración de los reinos de taifas, fue destruida, saqueada y abandonada. Y en ese expolio lo que no se llevan es los miles de fragmentos de ataurique, que tenemos un cálculo que tenemos más o menos entre 500.000 y 1 millón de fragmentos, que estamos inventariando, que estamos catalogando
Y de este gran puzzle ni tenemos el esquema y nos faltan muchas piezas. Solamente tenemos excavado de estas 115 hectáreas de ciudad un 10%. La gran suerte que tiene Andalucía, que tiene España y que yo creo que ha tenido su recompensa en la concesión de Patrimonio Material de la Humanidad es que este yacimiento es emblemático y es único. Y sobre todo se va a poder trabajar. Y gracias a Dios no estamos sujetos a circunstancias geopolíticas como en otras partes. Si no hay ningún país islámico actual o islámico que tenga algo semejante. Tendrán cosas mejores, distintas, pero no hay nada parecido que pueda ser estudiado con esta entidad. Se han rescatado grandes tesoros y joyas que se exponen en el Centro de Interpretación de Medina Zahara. La labor de investigadores y arqueólogos ha permitido reconstruir de una forma bastante aproximada la vida en esta corte. Para purificarse antes de las ceremonias, el judío se sumerge totalmente en las aguas vivas de la mikvé, donde la vida anula a la muerte. Esta fuente, procedente de un arroyo subterráneo, podría haber sido en el pasado una mikvé, la pila de agua natural donde se realiza el baño ritual judío. En este barrio está documentada la denuncia y posterior detención por la Inquisición de más de 200 judíos conversos. Se les acusaba de practicar el judaísmo en su vida privada. No hay que olvidar que los reyes católicos habían decretado en el año 1492 la expulsión de los judíos que se negaran a convertirse al cristianismo. Esta vivienda era conocida como la Casa de las Cabezas, debido a una trágica leyenda que se remonta al siglo X, a los tiempos de Almanzor. Según relata el romancero, el caudillo musulmán mandó encerrar en esta casa a Gonzalo Gustioz, conde de Lara. Las cabezas de los 7 hijos del conde, los 7 infantes de Lara, muertos en los campos de batalla de Soria, fueron colgadas en los 7 arquillos del callejón situado junto a la casa. Según el dicho popular, si se analiza el ADN de los cordobeses, se podrían encontrar los genes de un joyero con orígenes judíos. Los trabajos de la talla en plata y las filigranas cordobesas son famosos desde antaño. Cerca de la calle de los judíos se erige la escultura del célebre médico y pensador Maimónides. Es el corazón de la judería de Córdoba, una de las mejor conservadas de Europa. Los cordobeses de origen hebreo tenían una gran reputación como gentes del saber y consejeros de los príncipes en tiempos de los Omeya. Otros realizaban actividades financieras y una parte importante eran artesanos. Practicaban todos los oficios y eran grandes productores de riqueza y hábiles negociantes. Los judíos no disponían de un estilo arquitectónico propio. En muchas ocasiones, el rastro musulmán se confunde con la huella de los judíos en Al-Ándalus.
El trazado de las calles es típico del urbanismo musulmán, con callejuelas estrechas y serpenteantes. En las viviendas se buscaba la intimidad, ver sin ser vistos. La calle del Pañuelo es la más estrecha de Córdoba. En su parte más angosta solo cabe un pequeño trozo de tela, de ahí su nombre. Aunque también se cuenta que aquí había un comercio de tejidos y sedas preciosas con los precios tan altos que solo se podía comprar un pequeño retal o pañuelo. Ya, estoy yendo arriba. Rapidito. Los callejones permanecían abiertos durante el día y se cerraban al anochecer. Las calles de Córdoba eran y son un gran mercado. La Calleja de las Flores y su entorno, muy cerca de la mezquita, siempre ha sido una de las zonas más transitadas. Barajana a la mía y salmorejo, rabo de toro y flamenquí. Venga, vamos. Tras perderse por las calles y plazuelas, la visita a la taberna es fundamental. Es otro de los santuarios cordobeses, un refugio donde aliviar las penas. Según el dicho popular, mal por mal, mejor taberna que hospital. Si el flamenco no fuera sin de variante, ya se había acabado. Por eso el flamenco es así. Pero ya no me estoy refiriendo a los palos que interpretaban, ya me estoy refiriendo a la manera de cantar. Lugares con raíz flamenca. Homenajes en sus paredes a todas las celebridades que por allí pasaron. Las tabernas son un tratado de historia de la vida social y cultural cotidiana. Artistas, intelectuales y escritores se reunían en la taberna que para los cronistas de la villa eran como catedrales o templos de la cultura. Ya lo distinguen por los palos que dominan primero. Y luego también los gustos personales de cada uno. Porque a lo mejor... Todo ello pasó por la mirada del pintor Julio Romero de Torres. Es morena y cordobesa. Tiene aire de sultana y corazón de princesa. En Córdoba la encontré cuando en la feria de mayo las 30 mulas compré. Comentando la corría la Antonio Cañero, sacando su jacaría, puso el rejón más certero que había puesto en la vía. Estábamos pa' coger Pedro el de Puente Genil y el niño salió del hora. En la puerta al mercantil tomando una de pastora que trají, calgarabía con él, bullí que no cesa, a la que contribuí a la gracia y soberanía de la mujer cordobesa. La saeta es sinónimo de flecha y define las manifestaciones más intensas del cante durante la Semana Santa. A pie de calle o desde un balcón, el cantaor expresa desde la profundidad de su alma su sentimiento ante el paso de su imagen de devoción. Sobre tu hombro,
Córdoba fue una ciudad totalmente amurallada. Aún quedan grandes lienzos de los restos de su fortificación. A mediados del siglo XIX, las murallas y puertas medievales que aún quedaban en pie fueron derribándose una a una para ampliar la ciudad y abrir rondas que facilitaran el tráfico. La puerta de Almodóvar se salvó debido a que el plan de expansión no afectaba a aquella zona. La escultura de Séneca recuerda que fue en la época romana, en el siglo I, cuando se abrió esta puerta. Córdoba ha sido cuna del saber desde los tiempos de los romanos, con una enorme cantera de filósofos, investigadores y sabios de prestigio universal a la altura de otras metrópolis clásicas como Atenas, Roma o Constantinopla. La muralla sufrió múltiples asedios durante siglos. El más largo fue el de Fernando III, rey de Castilla y León. Consiguió entrar en la ciudad tras la rendición de los musulmanes en el año 1236. A partir de entonces se empezaron a construir templos cristianos por toda la ciudad. Hoy en día se conocen como las iglesias fernandinas. Las nuevas edificaciones supusieron un gran cambio en la disposición urbanística. La antigua Medina se convirtió en villa medieval. Se abrieron camino a las plazas como lugares para el encuentro de las gentes. Hay más de 80 plazas en Córdoba. No hay dos iguales. Cada una tiene su carácter y personalidad propia. Por la calle Toril entraban los toros en la plaza de la Corredera. El rey Felipe IV fue testigo de grandes corridas en este foro. Ahora aquí, en este coso, no hay faena ni festejo taurino desde finales del siglo XVIII. La plaza de la Corredera es la única en Andalucía que posee este gran tamaño, configuración rectangular y soportales con arcadas. Y el día que me dice que lo nuestro ya se acabó, tiene los dientes niña, tiene los dientes que son granito niña, da arroz con leche niña, da arroz con leche, ay, tiene los dientes prima, tiene los dientes. El año no tiene aquí más que dos estaciones, una larga primavera y un verano. Así lo relataban los viajeros procedentes del norte de Europa que visitaban la ciudad a finales del siglo XIX. En sus crónicas exaltaban las bondades del clima de Córdoba como una eterna primavera.
Isla de sombra, de silencio y perfume. Con 4 paredes, un suelo y un techo a cielo abierto, se hace un patio. Cuando construimos casas alrededor para que lo habiten personas, surge una comunidad. Pero si estas personas lo cuidan, lo ayudan a crecer, lo comparten, lo viven, surge algo mágico. Mira, Martín, esta la vamos a poner allí, ¿vale? Mira, allí. Así. El patio es compartir entre vecinos, vecinos que se reúnen. La exaltación de lo cotidiano convertido en arte. La cantidad de tierra que tienen todas las plantas. Son pequeños jardines domésticos, un oasis al alcance de la mano. Lluvia, viento, agua. Palacios medievales, renacentistas o barrocos. Los hogares más sencillos y las nuevas viviendas. Todos en Córdoba exhiben con orgullo una forma de vivir heredada de las construcciones romanas. En el siglo XXI, los jardines colgantes o verticales son tendencia actual entre los urbanitas más vanguardistas. Aquí la sabiduría popular ha sabido cultivarlos desde hace siglos. Los patios celebran su concurso anual para elegir los mejores y los más cuidados. En esos días, las viviendas se abren al público para mostrar con orgullo toda su belleza. Esta fiesta forma parte del patrimonio inmaterial de la humanidad. La vida en el patio, con sus fuentes y sus flores, define en esencia la vida de los cordobeses y de la ciudad misma, con sus casas abiertas a la vida y a la gente, al sol y al aire. Todo en Córdoba, cada una de sus callejas, plazuelas y plazas, configura un enorme museo al aire libre. Un museo con las puertas abiertas, siempre.